Apreciables hermanos de la Iglesia del Nazareno Maranata, soy el pastor Sandoval y hoy es el día 6 de abril del 2020 y esta es la semana que se conoce como la Semana de la Pasión de Cristo. Y quisiera aprovechar estos días para hablarles de las 7 palabras del Señor pronunciadas desde la cruz. Y quiero hablarles de 2 de esas 7 palabras hoy. La primera palabra es la siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración envuelve más que el simple hecho de pedir a favor de sus verdugos. La forma de su intercesión es una sustitución personal. Es el acto de ponerse a sí mismo en el lugar del que lo crucifica. Su intención y su intercesión se personifica cuando el Señor pone su propio cuerpo en la cruz. Esto es mucho más que una intercesión oral. Él está sustituyendo al pecador y por eso lo hace por amor a las almas perdidas. Según algunos comentaristas, lo que menos esperaba la gente desde la cruz era una oración. Generalmente los crucificados terminaban enojados, maldiciendo y blasfemando, pero una oración desde la cruz era única y claro, tenía que haberla hecho el Señor Jesucristo. Bien, de acuerdo con el diccionario de teología Baker, la intercesión ha venido a significar invadir a alguien con peticiones delante de Dios. Y no se puede llamar intercesión a la oración ocasional. Tiene que ser constante. Así que en el caso del Señor Jesucristo, no fue necesario hacer una larga oración. Una frase fue suficiente para cubrir con su gracia a todas las personas por las cuales oró Él en esa ocasión. La intercesión legítima se caracteriza por elementos esenciales que la distinguen. Primero, debe ser integridad en el altar. Nosotros no podemos pretender lo que no somos. En realidad explica lo que verdaderamente pensamos, sentimos y somos. Eso debe caracterizarla. Además, una actitud de sustitución personal por la persona por la cual estamos intercediendo. Debe estar incluido este concepto ahí. También conexión sin quebranturas entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Es decir, el corazón santificado hará una oración legítima, intercesora por aquellos que nos han ofendido. Ahora, aquí en este pasaje parece que hay una aparente contradicción. Y dense cuenta bien de que estoy diciendo aparente. Jesús, al pedir por sus verdugos, da también la razón por la cual deben ser perdonados. Y esto es porque no saben lo que hacen. Y es precisamente en estas palabras donde surge la aparente contradicción. El Señor, para hacer lo que quería hacer y para que el efecto de su oración tuviera el efecto que debía tener, lo hace Él pensando en los verdugos que lo llevaron a la cruz. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes están incluidos en esta oración del Señor? Cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes eran los que no sabían lo que hacían? Por ejemplo, Pilato, después de haberlo interrogado, encontró que no había ningún delito en él. Sin embargo, lo entrega para que fuera crucificado.
Además, los sacerdotes, los escribas y los fariseos tuvieron que buscar testigos falsos para poder condenar al Señor. Ellos sí sabían que el Señor era inocente, así que eran culpables. Y luego Judas Iscariote fue el principal, el que mejor conocía la inocencia del Señor. Así que esta oración del Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba incluido ni Pilato, ni los sacerdotes, ni Judas Iscariote. Los soldados romanos sí estaban incluidos aquí, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Bien, esta oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, divide al culpable del inocente. Bien clarito. El pecado se determina por la transgresión voluntaria de hombres que conocen la ley de Dios. Y entonces es una situación que divide al que es culpable y al que no lo es, porque el que conoce la voluntad de Dios es culpable cuando comete pecado. Que no se confíe el pecador en que será absuelto por Dios porque peca. Este es un error fatal. En realidad son tales pecadores porque conocen la voluntad de Dios y sin embargo son transgresores de esa santa ley de Dios. Ahora el Señor, al orar por el perdón de aquellos que no sabían lo que hacían, está señalando particularmente, específicamente, el pecado cometido contra Él en la crucifixión. Así que esto debe ser claro para el hombre que crea que puede ser perdonado por ser un pecador ignorante. No será así. Ahora tenemos lo intencional del perdón divino. El perdón de Dios nunca ha sido casual o accidental. El perdón que el Señor otorgó a sus verdugos no fue producido por una circunstancia repentina. Dios, desde la eternidad, planeó el perdón para todos aquellos que quebrantan la ley de Dios. La oración de Cristo por el perdón de sus enemigos fue un hecho premeditado, planeado desde la eternidad. Ahora, ¿cuáles hubieran sido las circunstancias si el Señor no hubiera perdonado a estos hombres y hubiera querido realmente traer juicio sobre ellos en ese día? Si el Señor hubiera hecho tal cosa, hubiera sido contrario al espíritu y la razón de la crucifixión, la cual era que el amor de Dios estaba manifestando por el mundo, por los pecadores. Ahora, cuando el hombre recibe el perdón divino, también es una aceptación voluntaria, una aceptación que requiere el conocimiento del hombre que recibe el perdón. Y esto es realmente para nosotros, los que conocemos ahora los mandamientos del Señor. Además, Jesús fue identificado por Pilato como el rey de los judíos. Así decía el letrero que puso Pilato ahí. Pero los judíos dijeron, quítalo. Él dijo que él era eso, pero no lo es. Pero Pilato se negó a hacer tal cosa. Así que el letrero permaneció ahí, indicando que el Señor era el juez, el rey de los judíos y tenía la autoridad para perdonar pecados aún de los que lo estaban crucificando. Ahora, pensemos en esto, en cruces contemporáneas, aplicando un poco de lo que tenemos en la Escritura a nosotros. Al hablar de cruces contemporáneas, para los enemigos de Cristo no fue suficiente la manifestación de su poder para sanar leprosos y ciegos y paralíticos y resucitar muertos. Ellos esperaban con ansia que viniera el Mesías prometido, y cuando llegó al templo para contestar sus oraciones, lo crucificaron. Así que no lo identificaron como el Mesías, no lo reconocieron como tal, lo rechazaron y lo crucificaron.
Bien, después de el Señor hacer estas cosas, habiendo hecho grandes cosas por la gente, estos hombres fracasaron como los peores por haber crucificado al Señor. Sabían la ley de Dios y esperaban el Mesías, y cuando llegaron no lo conocieron, porque lo esperaban de una manera diferente. No lo esperaban como el Señor se presentó para salvar, para morir por los pecadores y por los mismos que lo estaban crucificando. La gente que crucifica a otros en su diario vivir, eso es aplicando a nosotros las enseñanzas que tenemos en esta palabra. La gente que crucifica a otros en su diario vivir raramente se sienten culpables, porque su acto de crucifixión es una reacción defensiva para eliminar las interrogaciones de su conciencia. Los crucificadores siempre racionalizan sus acciones porque sus actos ya están basados en la protección de sí mismos. Cuando la respuesta de la víctima es bondadosa y magnánima, podrá guiar a la persona sensitiva a algún examen de su propia conciencia, pensando en los crucificadores y pensando en nosotros. Cuando la bondad de Dios está ausente del corazón de una persona, ésta puede seguir levantando cruces a lo largo de su vida y su camino. No limitan esfuerzos para crucificar a conocidos y a extraños cuando se imaginan que su propia seguridad es amenazada. En formas diferentes, incrédulos y creyentes se crucifican unos a otros con sus críticas destructivas, reactuando la escena del Calvario, crucificando a gente inocente que no les ha hecho ningún daño. Entonces, este es el nuevo holocausto, la nueva crucifixión actual. Y realmente continúa haciéndose hoy con la crítica oculta, con el juicio secreto y con la condenación pública. Dios nos ayude a no reactuar la escena del Calvario, porque no seremos inocentes. No estaremos incluidos en la oración del Señor cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos. En vez de levantar entonces cruces para nuestros hermanos, ¿por qué no levantar nuestra propia cruz? El Señor dijo, el que lleva mi cruz. Así que hay que cargar la cruz de Cristo. Eso significa el vituperio, el daño que otros nos hacen por ser seguidores del Señor Jesucristo, por proclamar inclusive el evangelio de la salvación. Ahora, la cruz de Cristo se levanta inconfundible ante las cruces del mundo. Su significado se pronuncia claro ante el secularismo que trata de empañar su propósito eterno. La cruz de Cristo es el camino de la entrega, el acto de perderse en Cristo, o sea, de vivir para Él totalmente. Es la senda de la abnegación y del servicio. No debemos entonces tomar la crucifixión, la gran obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario, como un amuleto. La gente carga la cruz y se la pone en el pecho. Y pudiera venir a ser en algunos casos un amuleto que creen que los protege de todo mal. Es Él, es el Señor el que nos protege del mal y del pecado. Según un escritor, W.A. Tozer, la predicación moderna sobre la cruz de Cristo no se está proclamando con la integridad que posee el Evangelio. Eso es pensando nosotros. Él lo dice en la forma siguiente: el evangelista moderno no demanda abnegación, no predica contrastes, sino similitudes,
busca el interés del público mostrando que el cristianismo no hace demandas que no sean placenteras. El evangelismo que atrae paralelismos amigables entre el camino de Dios y el camino del mundo es falso ante la Biblia y cruel para las almas que necesitan salvación. La fe en Cristo no es paralela con el mundo, más bien la cruza. Al ir a Cristo no elevamos la antigua vida a un plano más elevado, más bien la dejamos clavada en la cruz. Los predicadores del Evangelio no debemos pensar de nosotros como agentes de relaciones públicas, enviados para establecer buena voluntad entre Cristo y el mundo. No podemos imaginarnos comisionados para tratar de que Cristo sea aceptado en los negocios, la prensa, el mundo de los deportes o la educación moderna. No somos diplomáticos, sino profetas. Y nuestro mensaje no es un compromiso con el mundo, sino un ultimátum. El que pecare será condenado, pero el que creyere será salvo. No hay un término medio, es la una cosa o la otra. Esta palabra del Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene un significado grande para todos nosotros hoy en día. Hablando todavía del perdón que el Señor otorga y aplicándolo a nosotros, ¿cuál sería el tiempo apropiado para ofrecer el perdón a quienes nos han ofendido? ¿Habrá justificación para nosotros para retener intencionalmente el perdón a otras personas? ¿Tendrá una persona alguna razón válida para alargar el perdón por tiempo indefinido? La tendencia nuestra o de mucha gente es la de clasificar las ofensas por categorías. Como resultado, consideran que las ofensas de mayor magnitud requieren de mayor tiempo para ser perdonadas. Y no es así. El señor David Ausberg, en su libro Perdonar para ser libres, habla de un hombre que le fue infiel a su esposa. Y ella dijo con claridad: no lo voy a perdonar sino hasta que sea humillado, hasta que pague todo lo que él ha hecho. El hombre terminó su relación con la otra mujer porque ella se casó con otro hombre. Pero la esposa de este hombre infiel lo hizo pagar una y otra vez la humillación que le causó a ella. Y pasó mucho tiempo en estas condiciones. Entonces ella una vez, ya estando sola, enferma y amargada, lo llamó y le dijo: te perdono. Y él rechazó el perdón. Él dijo: ¿quién necesita el perdón cuando lo ha pagado tantas veces? Guárdate ese perdón falso. Ya no lo necesito. Así que si una persona quiere otorgar el perdón, no debe limitarlo en ninguna forma, ni con tiempo, ni con venganzas, ni con humillaciones. Si esto se hace, no se ha otorgado verdaderamente el perdón a la persona que nos ha ofendido. Algunas personas no tienen la intención de retener el perdón, pero sí lo manipulan en diferentes formas. Lo otorgan con condiciones y medidas o simplemente toman venganza en alguna forma. Por ejemplo, si una persona nos ha ofendido seriamente y recordamos su nombre cuando estamos de rodillas en el altar y lo omitimos, lo pasamos por alto sin haber orado por esa persona que nos ofendió, ¿no es esto un acto de venganza? Así que, hermanos, necesitamos seguir el patrón que Cristo el Señor nos dejó, perdonando a nuestros enemigos, a todas aquellas personas que nos han hecho daño. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora, si supieran lo que hacen, también estamos
moralmente obligados a perdonar, aún a aquellos que saben que nos están lastimando y ofendiendo. La segunda palabra del Señor es esta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Veamos algunos antecedentes a esta palabra del Señor. Antes de que él pronunciara esta segunda declaración desde la cruz, los malhechores que están crucificados al lado del Señor entran en la escena. Y es muy interesante lo que sucede. Y tenemos aquí en primer lugar implicaciones de una injuria. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. La injuria es una expresión oral que manifiesta una actitud ofensiva hacia otra persona. En este caso, nos parece que por el significado de las palabras de este malhechor, se revela una actitud de ultraje y reproche al Señor, cosa que él no tenía derecho de decir ni hacer. Frustrado de la vida y la forma en que la terminaba ahora, no le daba ningún derecho de pronunciar esta injuria en contra del Señor. El ser humano tiene la tendencia de culpar a otros por sus propias desgracias, pero no tenemos derecho a hacer tal cosa. El problema de la incertidumbre. Si tú eres el Cristo, dice el malhechor no arrepentido. ¿De dónde escuchó este hombre que Jesús pudiera ser el Cristo prometido a Israel? Es probable que él haya leído las profecías sobre la venida del Mesías a Israel. Sus palabras dan lugar a esta posibilidad. Ahora, la duda es incertidumbre y muchas veces, en muchos casos, tan dañina como la incredulidad. La primera revela resistencia, la segunda una sospecha. La incredulidad es un acto violento del espíritu humano. Es la resistencia de la voluntad erguida que rehúsa ajustarse a la voluntad de Dios. En muchos casos, la incredulidad rechaza evidencias comprobadas y se niega aún y más con mayor fuerza a aceptar aquellas cosas que solamente el corazón puede afirmar, como nuestra fe segura en Dios. Nos parece que este malhechor no se oponía tercamente ni se aferraba a una incredulidad mala, sino que abrigaba en su corazón una trágica duda que le impedía reconocer lo que estaba sucediendo en ese momento en la crucifixión. Bien, es probable que la razón de sus dudas hayan sido las circunstancias externas de la crucifixión. Si este hombre estaba viendo a Jesús en las mismas circunstancias que él tenía, que estaban los dos siendo crucificados, ¿cuál era entonces la diferencia? No lo veía realmente como el Hijo de Dios o como el Mesías prometido a Israel. Así que esto fue un estorbo trágico para el hombre crucificado no arrepentido. Y luego dice: si tú eres el Cristo. Ahí está la duda penetrada en su alma. Estas palabras descubren la triste realidad de que el pecado confunde la identidad propia y la identidad ajena. No sabemos quiénes somos y no conocemos verdaderamente tampoco al prójimo, y en este caso al Señor Jesucristo. Si la maldad en el corazón humano incapacita al hombre para identificarse a sí mismo, ¿cómo podría este hombre tristemente identificar la identidad del Señor? No era posible. Bien, si tú eres, ¿por qué no preguntarse a sí mismo: ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué puedo hacer ahora en los últimos momentos de mi vida? Un hombre
llamado Susya, dijo: en el mundo venidero no se me preguntará a mí por qué no fuiste Moisés. En vez de eso se me preguntará por qué no fuiste Susya. O sea, si su nombre es Francisco, no se le va a preguntar por qué no fuiste Moisés. Dios le va a preguntar por qué no fuiste Francisco, el nombre que yo te di y la vida que yo te di. Así que no vamos a tener que responder por otros, sino por nosotros mismos. Yo creo que algunas veces nosotros, ignorantes de nuestra propia vocación, queremos ser otra persona, mejor, diferente, más fuerte, más grande, más rico. Debemos ser lo que Dios designó que fuéramos. Además, tenemos aquí un reto ignorado. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El Señor rechaza este reto. Estas palabras demuestran una lista de dificultades serias, y aquí están algunas. Sus palabras son una demanda en la forma en que la expresan. Además, indican que exigen una demostración pública de la identidad del Señor. Y la prueba demandada de este hombre, era que el Señor descendiera de la cruz. ¿Y se imaginan lo que implica esto? ¿Tendría el Señor que cancelar la crucifixión? ¿Tendría Dios que buscar otra forma para alcanzar la salvación de las almas? ¿Deberían todas las profecías del Antiguo Testamento cancelarse por el capricho de un hombre que quería que el Señor se bajara de la cruz y se salvara a sí mismo y a ellos también? No era posible hacer tal cosa. Entonces, tenemos la intervención del otro malhechor. Y esta es la exhortación de un pecador iluminado que estaba crucificado al lado del Señor. Era el otro malhechor. Ahora, aun cuando el Señor no está buscando defensa de los hombres, nos complace ver y oír la intervención del malhechor arrepentido. Y entonces reprende a su amigo, el que había hablado antes. Ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Eso le dijo al otro malhechor. Es un resultado natural que la ausencia del temor a Dios levante la soberbia humana, como lo hizo el malhechor no arrepentido. El exceso de maldad, como la frecuencia de pecar, endurecen el corazón y cierran la vista del alma para poder identificar al Señor. Y esto fue lo que pasó con el malhechor no arrepentido. Nosotros, luego dice el buen malhechor, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eran criminales y los dos fueron crucificados. Él sí reconocía su culpa, no se justificó en ninguna forma. Entonces, esto le trae una ventaja grande a él, porque entonces, refiriéndose el malhechor arrepentido al Señor, dice: mas ningún mal hizo. Cristo no hizo ningún mal a nadie. ¿Cómo es posible que este malhechor arrepentido haya tenido tal percepción de la inocencia y santidad del Señor? Solo un corto tiempo le había bastado para reconocer que ante él o enseguida de él estaba el mismo Mesías prometido a Israel. Y luego le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué linda petición es esta. Ahora quita la vista de la inseguridad de su amigo y la pone en la única esperanza y la esperanza final que él tenía en los últimos momentos de su vida. La frase acuérdate de mí indica humillación genuina de espíritu.
Y es equivalente a decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, creo en ti, ayúdame. Estos son sinónimos de lo que él está diciendo. Entonces, aquel malhechor, ahora redimido por la fe que ha puesto en el Señor, quitó su vista del letrero que decía Jesús, el Rey de los judíos, para hacerlo el Rey de su propia vida. Ahora, ¿qué de una oración de emergencia para nosotros? ¿Cuándo una oración puede ser la emergencia final de nuestra vida? ¿Será cuando estemos ya en la cama de muerte? Realmente necesitamos orar a Dios con tiempo diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una linda oración que todos debiéramos hacer. Bien, ¿qué de una oración de última hora? ¿Podemos hacerla y ser efectivos al hacer tal oración? Una mujer llamó desesperada a un agente de seguros de casas y le preguntó a la gente cuando habló por teléfono, le dice, ¿vende usted seguros para casas? La respuesta dijo sí. Luego le hizo otra pregunta, ¿las vende usted por teléfono? El agente dijo, no, necesito ver la casa. Y ella dijo, pues venga pronto porque la casa se está quemando. No había remedio. Una petición fuera de tiempo. No había manera de solucionar el problema. Ahora, hablando de este malhechor arrepentido, hace unas 12 cosas importantes. Primero, actúa tarde, pero a tiempo. Segundo lugar, no pospone su petición para otro día. No hagamos lo mismo nosotros. En tercer lugar, no cambia o sustituye su oración. Dice lo esencial, lo que debe decir. En cuarto lugar, deja a un lado la superficialidad y es específico en su petición. En quinto lugar, reconoce su propia culpa. Sexto lugar, no condena a los demás por su desgracia. Séptimo lugar, no modifica su arrepentimiento por algo más placentero. En octavo lugar, dice la verdad. Número 9, no actúa a intermediarios. Número 10, habla con quien debe hablar. 11, alcanza misericordia. Y 12, entra al reino de los cielos. Busquemos, logremos alcanzar la gracia de Dios ahora y al final de nuestra vida. Estamos viviendo en días muy